El rugido del motor era la única compañía de Miguel en la cabina de su camión. Eran más de las 10 de la noche y la Ruta 16 se extendía como una cicatriz negra sobre el desierto de Chihuahua. La radio hacía tiempo que había perdido su señal, dejando solo un silbido estático que parecía susurrar palabras casi inteligibles. Solo unas horas más, hasta Hermosillo, murmuró para sí mismo, un hábito adquirido durante 15 años de transporte de carga por Brasil. Pero aquí, en las entrañas de México, algo parecía diferente. El aire tenía un peso ancestral que nunca había experimentado en las carreteras sudamericanas. Los faros del camión atravesaban la oscuridad, revelando cactus retorcidos que, en la penumbra, parecían figuras humanas, congeladas en posturas de agonía. Miguel trató de ignorar cómo las sombras bailaban en la periferia de su visión, moviéndose de formas que las sombras no deberían moverse. El GPS había dejado de funcionar hacía una hora, lo que no era raro en esta región, pero el aparato no había perdido simplemente la señal. La pantalla mostraba coordenadas imposibles, números que cambiaban aleatoriamente y de vez en cuando parpadeaban símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Fue cuando aparecieron los primeros puntos de luz en el horizonte cuando Miguel sintió que se le hundía el estómago. No eran las luces de una ciudad o de una gasolinera, eran pequeñas llamas azuladas que flotaban sobre el asfalto, como velas fantasmales que bailaban con la brisa del desierto. Fuegos fatuos, recordó el término que utilizaban los lugareños. Luces de los muertos, decían los ancianos. Normalmente se reiría de tales supersticiones, pero aquí, solo en la inmensidad del desierto mexicano, las historias tenían un peso diferente. El cuentakilómetros empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Miguel parpadeó varias veces, incrédulo. Los números retrocedían rápidamente, como si el camión deshiciera todo el camino recorrido. Todo el salpicadero empezó a palpitar con una enfermiza luz roja que se reflejaba en el parabrisas y creaba dibujos que parecían símbolos aztecas. Fue entonces cuando vio al primer testigo. A un lado de la carretera, una figura femenina vestida de blanco. El traje tradicional mexicano, un huipil, estaba cubierto de manchas oscuras que Miguel prefirió no tratar de identificar. No tenía rostro, donde debería haber rasgos. Solo había una superficie lisa y oscura, como obsidiana pulida. Miguel pisó el freno por instinto, pero el camión no respondió. El velocímetro seguía marcando 80 kilómetros como Arexo, incluso cuando él notaba que el vehículo aminoraba la marcha. La figura en la carretera se acercó y se dio cuenta de que no estaba quieta, sino que flotaba hacia el camión a una velocidad imposible. De repente, la radio volvió a la vida, escupiendo una cacofonía de voces. Algunas hablaban en español, otras en náhuatl, la antigua lengua de los aztecas, pero había una voz en portugués, clara y demasiado familiar. Miguel, tú también vas a ser testigo. Era su propia voz. El aire del interior de la cabina se volvió gélido. Su aliento formó nubes de condensación y el parabrisas empezó a congelarse desde dentro, formando dibujos que parecían caras gritando. El olor a flores podridas invadió sus sentidos, el mismo aroma que su abuela decía oler cuando la muerte estaba cerca. Por el retrovisor vio otros camiones que emergían de la oscuridad, docenas de ellos, todos idénticos al suyo, todos conducidos por figuras que parecían sombras, con ojos brillantes. En sus parabrisas, los rostros se contorsionaban en silenciosa agonía, como almas atrapadas en el hielo. La figura del huipil estaba ahora junto a su ventanilla, flotando a la misma velocidad que el camión. Donde debería haber un rostro, Miguel vio su propio reflejo, distorsionado y envejecido, como si hubiera vivido 1000 vidas de terror.
Levantó una mano hacia él, los dedos demasiado largos, terminados en puntas afiladas como la obsidiana. «Ahora eres parte del camino», susurró la criatura, su voz una mezcla del viento del desierto y gritos lejanos. «Ahora eres parte de la carretera». Miguel intentó apartar la mirada, pero ya era demasiado tarde. En el reflejo de la superficie de obsidiana, que era el rostro de la criatura, vio a todos los testigos que le habían precedido, camioneros de diferentes épocas y lugares, todos atrapados en aquel eterno momento de terror, sus historias entrelazadas con la antigua maldición que habitaba aquellas carreteras, y ahora él era uno de ellos. El camión continuó su marcha a través de la noche mexicana, pero Miguel ya no estaba seguro de si seguía conduciendo, si seguía vivo, o si se había convertido en una más de las interminables historias que los camioneros se susurran unos a otros en las paradas de carretera, cuando la noche es demasiado profunda y la soledad pesa como una antigua maldición. Los primeros rayos de sol deberían haber traído alivio, pero el amanecer en el desierto mexicano reveló un mundo que ya no obedecía a las leyes de la física. El cielo sobre el camión de Miguel mostraba simultáneamente la salida y la puesta del sol, un espectáculo carmesí imposible que teñía las nubes con colores que no deberían existir. El salpicadero del camión mostraba ahora números basados en mallas, pulsando en secuencias que hacían que le dolieran los ojos. El GPS mostraba un mapa que cambiaba constantemente, carreteras que se retorcían como serpientes vivas, ciudades que aparecían y desaparecían en lugares imposibles. En un momento dado, la pantalla mostró simultáneamente su ubicación en 3 puntos distintos del mapa. «No es real», murmura Miguel, con las manos temblorosas sobre el volante. «No puede ser real. Todo el mundo dice eso al principio», respondió una voz a su lado. En el asiento del copiloto había ahora un anciano con uniforme de camionero de los años 50. Su piel tenía la textura del papel viejo y, a través de su cuerpo, semitransparente, Miguel podía ver la tapicería del asiento. «José Ramírez, 1957», dijo el espectro. Su voz sonaba como arena arrastrada por el viento. «Fui el primero en ver las señales, pero no el último, nunca el último». El rostro de José empezó a desplegarse como un origami, revelando capa tras capa otros rostros, todos camioneros, todos atrapados en el mismo momento de horrorizada comprensión. Miguel intentó apartar la mirada, pero todas las superficies reflectantes de la cabina mostraban ahora el mismo caleidoscopio de rostros atormentados. La radio volvió a chirriar, y esta vez las voces eran claras. «Kilómetro 220, 1963. Lo vi por primera vez. En el Puente del Diablo, 1975. Los ojos en la carretera. En la curva de la muerte, 1989. Las luces me siguieron hasta...». Cientos de voces, décadas de testimonios superpuestos en una cacofonía de terror. Miguel reconoció acentos brasileños, argentinos y americanos, todos relatando fragmentos de encuentros con lo inexplicable en aquellas carreteras. El asfalto empezó a ondularse como un mar negro. En las crestas de las olas se formaban rostros que gritaban en silencio antes de ser engullidos de nuevo por la oscuridad. Miguel reconoció a algunos de ellos por los informes que acababa de escuchar. «La carretera», susurró José, cuya forma se disolvía ya casi por completo en el aire de la mañana. «Es antiguo, más vieja que los aztecas, más vieja que el tiempo, y tiene hambre». Miguel sintió que algo caliente goteaba de su nariz, sangre tan negra como el aceite de motor, goteando sobre el salpicadero para formar los mismos símbolos antiguos que ahora veía por todas partes. El móvil que llevaba en el bolsillo vibró. En la pantalla había un mensaje de su mujer desde Brasil. «¿Dónde estás? Hace 3 semanas que no sabemos nada de ti.
¿3 semanas? No. Había hablado con ella la noche anterior, antes de... ¿Cuándo fue exactamente la última vez? Los recuerdos empezaron a escurrirse entre sus dedos como arena. ¿Cuántas veces había recorrido este camino? Los recuerdos se superponían. A veces era de día, a veces de noche, a veces llovía, a veces el sol quemaba, a veces estaba solo, a veces el taxi estaba lleno de espectros. La figura del huipil blanco apareció de nuevo, esta vez caminando sobre el capó del camión. Su vestido estaba ahora cubierto de símbolos aztecas que se movían y cambiaban, contando historias de antiguos sacrificios y pactos con entidades más antiguas que la humanidad. Se necesitan testigos, dijo. Su voz era ahora un coro de miles. Alguien necesita ver, alguien tiene que recordar, alguien tiene que contarlo. El parabrisas empezó a resquebrajarse, pero en lugar de cristales rotos, las grietas formaron un enorme ojo. La pupila negra miró fijamente a Miguel, y en ella vio la verdad. No había escapatoria, nunca la había habido. El camino ya le había elegido en el momento en que puso un pie en México. El espejo retrovisor mostraba su reflejo, pero su rostro estaba cambiando. Su piel estaba adquiriendo la misma textura de obsidiana que la criatura del huipil. Sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban las mismas interminables historias de horror que había visto en otros. ¿Por qué yo? Miguel alcanzó a preguntar. Su voz ya llevaba el eco sobrenatural de los otros espectros. Porque ya eras nuestro, respondieron todas las voces al unísono. Desde siempre, desde nunca. Aquí el tiempo no es una línea recta. El camión siguió avanzando, pero Miguel ya no sabía si conducía a través de México, a través del tiempo o a través de las capas superpuestas de realidad en las que todos los testigos existían simultáneamente. Ahora formaba parte de la carretera, parte de la historia, parte del terror ancestral que se alimentaba de la soledad de los viajeros nocturnos. Y en algún lugar, en algún momento, otro camionero atravesaba la noche, a punto de convertirse en el siguiente testigo. El interior del camión ya no obedecía a las leyes de la geometría euclidianas. Las paredes de la cabina se expandían y contraían como un pulmón enfermo, y el techo se había convertido en un remolino de rostros agonizantes que susurraban en lenguas muertas desde hacía milenios. Miguel intentó gritar, pero tenía la boca llena de dientes, no de sus dientes normales, sino de antiguos colmillos que crecían en espiral, perforándole las mejillas desde dentro hacia afuera. Podía sentir cómo cada uno se movía de forma independiente, como animalillos hambrientos que intentaban escapar de sus fauces. El GPS proyectaba ahora hologramas tridimensionales de accidentes que aún no habían ocurrido. Miguel vio su propio cuerpo en docenas de colisiones diferentes, cada una más grotesca que la anterior, pero en todos ellos su cadáver se ponía en pie, con los miembros retorciéndose en ángulos imposibles, y empezaba a conducir de nuevo. «Somos Legión», susurraban las voces de la radio, ahora tan distorsionadas que parecían salir de gargantas no humanas. «Somos todos los que han pasado y todos los que pasarán». El salpicadero del camión empezó a sangrar un líquido espeso que olía a gasolina e incienso azteca. A medida que las gotas caían, se convertían en pequeños ojos que parpadeaban y seguían todos los movimientos de Miguel. Del techo, largas lenguas negras descendían como estalactitas vivas, saboreando el aire con puntas bífidas. Su reflejo en el espejo retrovisor mostraba ahora 3 versiones distintas de sí mismo: el pasado, el presente y el futuro, cada una en una fase diferente de transformación. En el pasado, todavía humano, gritando de horror silencioso. En el presente, semi-transformado, con la piel resquebrajándose para revelar la obsidiana que había debajo. En el futuro, lo que vio en el futuro hizo que su mente
se resquebrajara como un cristal hecho añicos. Los tatuajes de sus brazos, que nunca había tenido, empezaron a moverse, formando jeroglíficos aztecas que contaban historias de sacrificios en templos subterráneos. Cada símbolo ardía como si estuviera siendo grabado con hierro al rojo vivo, y el olor a carne quemada se mezclaba con el incienso sobrenatural. «Ole», ordenó la mujer huipil, ahora sentada sobre el capó, con el cuerpo doblado en ángulos imposibles como una araña humana. «Mira lo que siempre ha habido aquí». El camino que había delante se abrió como una boca gigantesca, revelando un túnel vertical que descendía a las entrañas de la tierra. Las paredes del túnel estaban formadas por cuerpos entrelazados, todos camioneros, todos aún conscientes, todos atrapados en su momento de transformación eterna. El camión se precipitó al abismo. La gravedad dejó de existir. Miguel flotaba en su cabina mientras imágenes de horror absoluto llenaban cada centímetro de su visión. Carabelas españolas, navegando en un mar de sangre en el cielo nocturno, sus velas hechas de piel humana, templos aztecas, retorciéndose como serpientes de piedra, sus escalones hechos de rostros gritando, camioneros de todas las épocas realizando rituales impíos en las paradas de carretera, sus cuerpos fundiéndose con sus vehículos en una danza macabra de carne y metal. Su propio cuerpo comenzó a transformarse. Los huesos crujían y se reorganizaban. La piel burbujeaba como cera derretida. Podía sentir cada cambio, cada metamorfosis, con una claridad alucinante que amenazaba con hacer añicos su cordura. «No te resistas», susurró José. Su cuerpo era ahora una grotesca amalgama de carne y piezas de camión. Cuanto más te resistas, más doloroso será. Acéptalo. El parabrisas implosionó, pero en lugar de cristal, fueron fragmentos de recuerdos los que le cortaron la piel. Cada corte no revelaba sangre, sino escenas de otros horrores, otros testigos, otros sacrificios. La mujer del huipil tenía ahora 1000 caras, todas ellas gritando simultáneamente a frecuencias que hacían sangrar los ojos de Miguel. Su vestido blanco se abrió, revelando no un cuerpo, sino un portal dimensional, a través del cual él podía ver todas las muertes posibles en el universo, sucediendo al mismo tiempo. «Bienvenido al camino real», dijo ella. Su voz era ahora el sonido de galaxias muriendo. Aquí, el horror no es algo que presencias, es algo en lo que te conviertes. La radio escupió un último mensaje, la voz de su mujer, distorsionada y sobrenatural. «Miguel, ¿por qué no me dijiste que habías muerto en aquella carretera hace 3 años?» Y entonces recordó, lo recordó todo. Recordó que nunca había abandonado aquella carretera, que nunca lo haría, que siempre había estado allí, que siempre estaría. El camión continuó su interminable caída por el abismo vertical, pero ahora Miguel comprendió que no estaba cayendo hacia abajo, caía hacia adentro, hacia el horror, hacia la verdad, hacia la eternidad. El abismo se había transformado en un útero mecánico de horror primordial. Miguel flotaba en un océano vertical de combustible negro y sangre antigua. Su cuerpo era ahora un mosaico viviente de carne, metal y obsidiana. Cada latido de su corazón reverberaba por las paredes del túnel, haciendo que los cuerpos, atrapados en ellas, se retorcieran en una danza macabra. «Mira», coreaban las voces al unísono, a través de la radio, a la que ahora le crecían tentáculos de cables y circuitos. «Mira el momento de la cosecha». El salpicadero del camión se había transformado en un altar azteca en miniatura, donde pequeñas figuras de jade realizaban sacrificios utilizando diminutos cuchillos de obsidiana. La sangre que emanaba de los sacrificios era real, caliente y palpitante, formando símbolos que quemaban los ojos de quienes los miraban durante demasiado tiempo. La mujer del huipil
existía ahora en todas las dimensiones simultáneamente. Su cuerpo se plegaba a través del tiempo y el espacio como una cinta de Mobius hecha de carne y sombras. Cada uno de sus movimientos dejaba rastros de realidades alternativas en las que otros Migueles sufrían transformaciones aún más horribles. Es la hora, anunció con el sonido de 1000 estruendos. Al mismo tiempo, el techo de la cabina se abrió como los pétalos de una flor carnívora, revelando un cielo imposible donde antiguas deidades aztecas bailaban entre estrellas muertas. Sus cuerpos estaban formados por carreteras retorcidas y vehículos destrozados. Sus bocas eran túneles interminables donde resonaban los gritos de los testigos. Miguel sintió que su conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos. Cada fragmento mostraba un recuerdo diferente. Él era un camionero en 1957, encontrándose con la primera manifestación de la mujer huipil. Era José Ramírez, descubriendo los símbolos ancestrales grabados con sangre en el asfalto. Él era todos los demás, todos los testigos, todos los sacrificios. Su cuerpo comenzó a desplegarse como un origami de carne y metal. De cada pliegue surgían nuevos horrores, ojos que lloraban gasolina consagrada, bocas que escupían viejos engranajes, extremidades que terminaban en volantes que giraban eternamente. El GPS escupía una masa de circuitos integrados que se arrastraban por el salpicadero como un ciempiés metálico, formando palabras en un idioma que hacía sangrar el aire. La cosecha es eterna. Desde la radio, que ahora era una masa palpitante de carne y metal, su mujer volvió a hablar. Miguel, ¿te das cuenta ahora? Cada vez que llamo buscando noticias, cada vez que espero tu regreso, son solo ecos, ecos de una despedida que se repite desde hace miles de años. La carretera bajo el camión empezó a latir como una arteria colosal. Cada latido expulsaba nuevos horrores, camiones fantasmas conducidos por esqueletos putrefactos, almas perdidas transformadas en señales de tráfico que gritaban mudas advertencias, accidentes que se repetían eternamente, cada repetición más grotesca que la anterior. La mujer del huipil tendió 1000 manos simultáneamente, cada una ofreciendo una parte distinta de la verdad. Ya no eres solo un testigo, susurró con voces superpuestas de todas las épocas. Tú eres el testamento, el registro vivo del horror, el archivo del camino. El cuerpo de Miguel ya no era suyo, era un templo viviente de terror ancestral, cada célula un santuario a un recuerdo diferente del horror. Su piel se había convertido en un pergamino viviente, en el que las historias de todos los testigos estaban escritas con tinta de sangre y aceite quemado.